Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidos una semana más, un día más a este canal Diario de Mir. Hoy es un nuevo miércoles médico, ese día de la semana donde hablamos sobre vida de médico, sobre cosas de medicina que no tienen tanto que ver con la divulgación médica. Viendo que el vídeo en el que hablé de la peor vez que lo pasé como estudiante de medicina, que si aún no lo habéis visto lo podéis ver por aquí, os gustó tanto y reaccionasteis tantísimo al vídeo, o sea, es decir, hubo tantísima interacción, he decidido que voy a hablaros de cómo fue mi experiencia con mi primer paciente. Mi primer paciente como médico, no mi primer paciente como estudiante de medicina, porque en definitiva ahí sigues a los médicos, los residentes o los especialistas, les sigues y entonces tú te quedas un poquito más para atrás, como mucho dices hola y ya está, o dices buenos días señora o señor y después le auscultas los pulmones o el corazón o lo que haga falta, pero no, en este caso voy a hablaros de cómo fue mi primera experiencia con mi primer paciente. Veréis, últimamente estáis llegando muchas personas nuevas, si no conocéis mi historia os recomiendo que veáis los vídeos de esta serie de vida de médico, así os pondréis más al día de cómo ha sido mi trayectoria profesional. Yo digamos que tenemos que ir atrás en el tiempo y nos tenemos que poner o situar en el momento donde yo estaba empezando mi trabajo como médico mutualista. Las mutuas en España son entidades privadas que son colaboradoras con la Seguridad Social y es donde vemos los pacientes que tienen accidentes del trabajo, pacientes que están de baja por enfermedad común y a veces se les acelera el proceso. Por ejemplo, si una persona está de baja porque tiene que hacerse una colecistectomía, es decir, le tiene que quitar la vesícula biliar, si por ejemplo tiene que esperar 3 meses, pues igual desde la mutua se puede acelerar un poquito más el proceso haciendo que esta persona se opere en hospitales privados. Y por ejemplo también se ven ahí personas que tienen enfermedades profesionales. Por ejemplo, si una persona se dedica a atornillar, a utilizar el destornillador siempre, al final puede acabar desarrollando una epicondilitis y entonces si viene reconocida como enfermedad profesional, el tratamiento y el seguimiento de esa lesión o de esa enfermedad también se hace en las mutuas. Dicho esto, yo empecé a trabajar como médico atendiendo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Recuerdo que, bueno, era mi primera vez trabajando como médico, tenía experiencia hablando con pacientes, pero una vez más, nunca yo llevando una consulta yo solo, es decir, yo siendo el médico con la enfermera. Recuerdo que las enfermeras con las que trabajaba, que si estáis viendo este vídeo os mando un beso enorme, 2 enfermeras geniales y el médico con el que empecé a trabajar también tenía muchísima más experiencia que yo. Digamos que él está en sus últimos años de profesión, por lo tanto para él esto era pues un día más en el trabajo, para mí pues era muy diferente. Recuerdo que, bueno, digamos que yo tenía el ambulatorio o la consulta y entonces, bueno, llegaban los pacientes. Llegó el primer paciente en la entrada de la mutua. Dijeron que esta paciente se había torcido el tobillo. Entonces yo pensé, dije, bueno, puede ser que sea un esguince de tobillo. Yo creo que con esto más o menos me defiendo, creo que puedo diagnosticarlo. Además tengo que decir que la mutua donde trabajaba yo estaba súper bien organizada. No es un vídeo patrocinado por la mutua, es más, no voy a decir la mutua como se llamaba donde trabajaba yo porque tampoco es lo importante ahora, pero estaba súper bien todo hecho porque había muchos protocolos, digamos, de las lesiones que podían presentar las personas, qué tipo de preguntas tenías que hacerles, qué tipo de examen objetivo tenías que hacer, qué tipo de complicaciones podría haber y dependiendo de los tipos de complicaciones, qué tipo de tratamientos hacía. Pero no solo eso, sino que los tratamientos estaban actualizados, es decir, mira, hemos encontrado un artículo o han hecho una investigación muy recientemente y tienes que hacer ese tratamiento. Por ejemplo, está visto que para los esguinces de tobillo es mejor si no das muletas y si empiezas a apoyar directamente el pie, si no hay ningún tipo de fractura, porque se recupera mucho más rápido y se recupera mucho mejor. Por ejemplo, ¿no? Digamos que viene equipo en las sedes centrales de la mutua que constantemente estaban investigando nueva literatura y nuevas investigaciones para dar un tratamiento mucho más optimizado para los pacientes. Bien, dicho esto, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú empiezas a trabajar como médico hay una cosa que es muy incómodo, yo recuerdo que para mí era muy incómodo, que eran los silencios. Claro, tú, digamos que la consulta de un médico funciona así. Cuando el paciente entra la primera vez a la consulta, a mí me gusta mucho levantarme y esperarle o llamarle yo directamente o recibirle desde la puerta, más que nada para ya quitar esa barrera que puede ser la mesa o que puede ser esa barrera de decir yo soy el médico, tú eres el paciente. A mí la verdad que no me gusta mucho eso. De hecho, creo que es importante también ponerse a la misma altura que el paciente. Por ejemplo, si el paciente está tumbado en la camilla, le puedes preguntar si te importa si te sientas en la camilla, ponerte a la misma altura, o por ejemplo, si son niños, arrodillarte, más o menos la misma distancia visual con los pacientes es algo muy importante. Es una técnica de psicología médica que si os interesa podría hacer un vídeo dedicado hablando sobre técnicas de psicología médica o cómo, por ejemplo, podemos dar malas noticias. La técnica del sándwich, por ejemplo, una técnica que
se dice una buena noticia, una mala noticia, que es la que tienes que dar, y una buena noticia. Bueno, diferentes técnicas que, como os digo, si os interesa me lo podéis dejar por aquí abajo y haré un vídeo específico hablando solo sobre ello. Veréis, volviendo a lo que os estaba contando antes, la consulta médica, más o menos al uso, como entra el paciente, entonces nada más entra, ya te empiezas a fijar un poquito en cómo está entrando, si entra cojeando, si entra sangrando, si entra tocándose la cabeza o con mala cara, ya como que empiezas un poquito a analizar cómo entra la persona. Una vez que entra la persona, tú tienes que hacerle la historia clínica o la anamnesis, entonces tienes que empezar a preguntarle qué es lo que le ha pasado, qué es lo que está haciendo cuando le empieza a doler, qué tipo de dolor es, si el dolor es si se queda, por ejemplo, solo aquí el dolor, si se va también para atrás, si cambia con los actos respiratorios, bueno, un montón de preguntas que tienes que hacer. Después tendrás que preguntarle historia clínica, es decir, si ha tenido algún tipo de enfermedad, si ha tenido algún tipo de operación, si ha tenido algún tipo de problema con la salud en los últimos años, o en los últimos días, semanas, meses. Tienes que preguntarle si toma alguna medicación habitual. Esto es súper importante porque, claro, si tú le preguntas a las personas, ¿usted sufre alguna enfermedad? Te dicen, no, no sufro de ninguna enfermedad. Dicen, vale, ¿tomo alguna pastilla? Sí, tomo la de la presión, la del corazón y la del estómago. Entonces, porque de normal nosotros no entendemos o el público general no entiende la presión alta como una enfermedad, entiende como una condición y hasta yo me tomo la pastilla para la presión y ya está, ya no tengo la presión alta. ¿La presión qué tal la llevamos? No, la presión yo bien, pero me tomo 3 pastillas para controlarla. Entonces, claro, esto es una cosa que también educación sanitaria, que es lo que intento hacer desde este canal, hay que entender que muchas personas no entienden la presión alta o entienden que si controlan la presión con las 3 pastillas que toman, ya está, ya no tienen la presión alta. Pero bueno, esta persona sufriría de hipertensión que controla con 3 pastillas. Entonces, una hipertensión, la verdad que bastante resistente. Pero bueno, dicho esto, también le preguntas si tiene algún tipo de alergia. Es muy importante preguntar si es alérgico a algún fármaco y ya está. Una vez que has hecho todo esto, una vez que tú vas escribiendo, claro, una vez que tú ibas preguntando estas cosas, lo tienes que ir escribiendo porque si no se te olvida. Entonces, según vas preguntando al paciente, tú lo vas escribiendo. ¿Qué pasa? A mí, estos momentos de estar escribiendo lo que me decía el paciente, no sabía cómo rellenar estos silencios, se me hacía bastante incómodo. Entonces, seguro que mis compañeras, las enfermeras que están viendo esto, se pueden reír un montón porque al principio, esto me lo reconocieron meses más tarde, que les ponían los nervios porque yo llamaba a los pacientes, hacía la historia y los enviaba a la sala de espera, ¿vale? Porque entonces decía yo, bueno, por lo menos tengo tiempo para pensar, para escribir todo lo que me han dicho y entonces les vuelvo a llamar y ya puedo meterme rápido en internet o puedo mirar rápido el protocolo para ver exactamente qué tipo de test tengo que hacer o qué tipo de exploración tengo que hacer. Entonces mandaba al paciente a la sala de espera, que es como hice con mi primer paciente, ¿vale? Bueno, espera, mejor os cuento cómo es una consulta clínica normal y os cuento cómo fue la experiencia con este paciente. Una vez que has hecho la historia clínica, lo que tienes que hacer, o la anamnesis, lo que tienes que hacer es el examen objetivo. Evidentemente, si te ve una persona quejándose de que le duele el abdomen, lo que tienes que mirar es el abdomen. Puedes mirar los tobillos por ver si los tiene inflamados, si tiene una especie de edema, una acumulación o edema, acumulación de líquido en los tobillos, que podría hablarte de que el corazón no está funcionando tan bien, por ejemplo. Pero normalmente siempre vas a centrar los tiros. Si una persona se queja de que le duele el dedo pequeño del pie derecho, puedes mirar el codo izquierdo si quieres, más o menos si estás buscando tema de artrosis o algo así, pero normalmente no es lo que vas a hacer. Así que una vez que haces estos test, haces diferentes pruebas, pues palpas, auscultas, tocas, miras, hueles incluso. Después empiezas poco a poco a hacerte tu idea diagnóstica, empiezas a tener una sospecha diagnóstica y dices, ahora es cuando empiezas el diagnóstico diferencial, ¿vale? Si una persona se queja del tobillo, puedes decir, puede ser una fractura, puede ser un ligamento roto, puede ser un esguince, pueden ser diferentes cosas. Entonces tú te vas haciendo diferentes ideas de qué es lo que puede ser, qué es lo que le puede pasar, y ya con esto tú pides las pruebas objetivas, como pueden ser radiografías, pueden ser una ecografía, puede ser una resonancia magnética, un ATAC, pueden ser pruebas de laboratorio, diferentes pruebas que te ayudarán a responder a dudas que te hagas tú. O sea, quiero decir, tú dices, ¿podría ser esto? ¿Puedo tener el hueso roto? ¿Puedo tener el ligamento roto? Entonces vas a pedir diferentes pruebas para tener de tu lado la ciencia, para tener de tu lado las pruebas objetivas que te digan sí o no. O, por ejemplo, te pueden decir, mira, no es 100% seguro que tenga una fractura, pero en un 99% es posible que tenga una fractura, por ejemplo, ¿no? Una vez que has hecho todo esto, que tienes la respuesta de las pruebas que has pedido tú, haces tu diagnóstico y una vez que tienes tu diagnóstico, haces el tratamiento específico para ese tipo de patología. Evidentemente, lo recomendable es hacer un tratamiento actualizado, por eso los médicos tenemos que seguir estudiando siempre un tratamiento actualizado con las últimas líneas guía
que existan y vamos, que se utilicen, por ejemplo, en Europa, o que se utilicen en Estados Unidos, o en Latinoamérica, o en diferentes sitios. Entonces, por esto es muy importante siempre actualizarse. Muy bien, y una vez que tenemos claro cómo funciona una visita normal, cómo funciona una consulta normal, una consulta al uso, os voy a contar cómo fue mi primera experiencia con el paciente. Digamos que los pacientes entraban en la recepción, o las administrativas que estaban en la entrada, les preguntaban qué es lo que les pasaba. Entonces yo, cuando me lo cargaban en el ordenador, antes de que llegase a la parte médica, a la parte sanitaria, ya sabía más o menos por lo que venía. Esta persona decía que se había torcido el tobillo, por tanto yo decía, bueno, yo creo que esta persona puede tener un esguince de tobillo sin ni siquiera hablar con la persona, sin ni siquiera ver la persona, y dije, bueno, un esguince de tobillo más o menos creo que me puedo defender. Ya no solo por médico, porque al final es una cosa que había visto en las prácticas, sino también como paciente, porque creo que he tenido como 3 esguinces en el tobillo derecho y 4 esguinces en el tobillo izquierdo. En este caso, la persona entró cojeando, entonces dije yo, ese tobillo hay algo que no va bien, o sea, tiene algún problema con el tobillo, porque iba como no apoyando muy bien, no sé si era el derecho o el izquierdo, pero bueno, no lo iba apoyando muy bien porque, porque le dolía. Entonces, la primera parte, ¿no? Como os contaba, yo ya me estaba fijando diciendo, vale, esta persona puede ser que le pase algo con el tobillo. Le empecé a hacer la historia y entonces cuando me contó lo que le pasó, esta persona lo que me dijo es que había hecho una inversión forzada, o sea, no me dijo inversión forzada, me dijo que había movido el tobillo así. Como veis aquí en esta imagen, tenemos el movimiento de inversión y el movimiento de eversión. Entonces dije yo, vale. Una vez que le hice toda la historia, dije, bueno, pues voy un segundito a la sala de espera. Porque como os decía antes, para mí estos silencios donde yo estaba escribiendo la historia del paciente y él estaba mirándome, se me hacían muy incómodos porque no tienen las tablas de, pues yo qué sé, de preguntarle pues cómo está o cómo va en el trabajo o ni siquiera hablar, o sea, dejar silencio. No hace falta que ocupemos siempre los silencios, ¿no? Los silencios también son importantes, un poquito por ver cómo intenta ocuparlos el paciente o, bueno, diferentes cosas de los silencios. En definitiva, lo mandé a la sala de espera. Una vez que hice esto, me puse a buscar en la página web diciendo, vale, cómo se hace una exploración del esguince de tobillo, o sea, dónde tenías que palpar, dónde tenías que mirar, qué es en lo que te tenías que fijar. En este caso, por ejemplo, lo que tendríamos que mirar es qué tipo de movimientos le duelen, ¿no? O sea, por ejemplo, si le duele la extensión, flexión o flexión dorsal, flexión plantar, después la inversión y la eversión, y tocar un poquito, ¿no? Los diferentes ligamentos que hay y ver si, por ejemplo, los maleolos, que son las pelotas o las bolas que salen al lado de los tobillos, el maleolo externo o el maleolo interno, si están hinchados. Normalmente suele ser más típico el esguince por inversión forzada, es decir, cuando te doblas el tobillo así hacia adentro o el pie hacia adentro, que se suele decir, y este derrame que suele ocurrir es porque hay un poquito de sufrimiento del ligamento. Tenemos que pensar que los ligamentos que hay son como gomas, ¿vale? Que mantienen el tobillo en su sitio, y si por lo tanto tú fuerzas demasiado y demasiado rápido y demasiado fuerte y el ligamento no se lo espera, se pueden producir microroturas de ese ligamento. Entonces es un poquito de líquido pues pseudohemático, que puede ser un poquito de sangre, bueno, diferentes cosas que tampoco nos vamos a poner aquí a hablar de la fisiopatología del esguince de tobillo, que bueno, aunque pueda ser muy apasionante, no creo que sea un vídeo que os pueda interesar mucho. Si es que sí, me lo puedes dejar por aquí abajo, pero bueno, yo creo que no. Y si habéis llegado hasta aquí, dejad escrito alpaca. Mejor dicho, dejad escrito alpaca debajo de una farola. Así sabré quiénes de verdad veis estos vídeos. Dicho esto, sigamos. Cuando el paciente está esperando, le pregunté a la enfermera qué es lo que tengo que hacer, qué tal me has visto, y dice, vale, te he visto bien, un poquito nervioso, pero bueno, tenemos que hacer tal, tal y tal. Le llamé otra vez, hice el examen objetivo y lo volví a mandar a la sala de espera. Una vez que lo mandé a la sala de espera, le pregunté, vale, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, bueno, pues ahora tendríamos que hacer una radiografía para ver si no viene una fractura, porque como podéis ver en esta imagen aquí, a veces el ligamento que está enganchado entre el pie y el peroné suele causar a veces algún tipo de fracturas. No es muy típico, pero yo ya he visto alguna fractura que se han causado por esguinces de tobillo. Por eso, normalmente tenemos que hacer una radiografía para excluir que haya una fractura de tobillo, o de peroné, o de quinto metatarso. Una vez que me dijo esto, lo llevamos a hacer la radiografía, porque teníamos máquina de radiografías. Vimos la radiografía juntos, me dijo, mira, aquí no hay ningún tipo de fractura, es decir, digamos que mi primer paciente lo trató directamente la enfermera. Y esto os lo digo, compañeros médicos, fiaos siempre, siempre, siempre de las enfermeras y de los enfermeros. Tienen, evidentemente, si tienen más tiempo que vosotros trabajando ahí, si es una persona que empezó al mismo día, pues estéis los dos más o menos en las mismas. Pero apoyaos en el equipo de las personas
que trabajan a vuestro alrededor, apoyaros también en los técnicos de radiología, en los celadores, en los auxiliares de enfermería, en todas las personas. Cualquier persona que lleve más tiempo que vosotros trabajando, igual no tiene la formación académica que tenéis vosotros como médicos, pero tienen la experiencia y saben cómo se hacen las cosas. Al final la firma es vuestra, la responsabilidad es vuestra, pero fiaos. Al final una cosa muy importante y quiero deciros es que somos un equipo multidisciplinar para ayudar al paciente. Y el ego lo tenemos que dejar en casa. El ego no sirve absolutamente para nada. Yo no entiendo una organización en el hospital jerárquica. A mí no me gusta la jerarquía. Yo entiendo que todos estamos al mismo nivel. Todos tenemos diferentes responsabilidades, diferentes quehaceres y diferentes obligaciones para y con el paciente. Entonces, no digáis, esto no lo tengo que hacer yo, esto lo tiene que hacer la enfermera. Un médico que no sabe sacar sangre, un médico que no sabe poner una inyección intramuscular, o por ejemplo, yo qué sé, diferentes cosas que, aunque no serían per se de un médico, que bueno, que tampoco sé dónde está establecido lo que tenemos que hacer un médico, pero vamos, que lo que os quiero decir, que me estoy haciendo la picha un lío, es que no se os caigan los oros, que si tenéis que llevar a un paciente a radiología que lo llevéis, que si tenéis que limpiar a un paciente lo limpiéis y que no os hagáis absolutamente ningún problema. Eso sí, no dejéis, o sea, que no por hacerlo vosotros las otras personas estén de brazos cruzados y no hagan nada, porque también hay gente que tiene mucha cara y cuando ve que vais un poquito más allá dicen, ah, si esto lo hace él, pues yo no hago nada. No, al final yo creo que tenemos que trabajar todos en armonía y trabajar todos para ayudar al paciente, o a la paciente, que es, digamos, nuestro objetivo último. Una vez dicho esto, sigamos. Una vez que vimos la radiografía, le dije, vale, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Y dice, bueno, pues en estos casos, Pablo, lo que tenemos que hacer es un vendaje, visto que no hay ninguna fractura, y el tratamiento que solemos dar nosotros es tal, antiinflamatorio y protector gástrico si no tiene ningún tipo de contraindicación. Por ejemplo, si tiene la presión alta, igual es mejor no darle antiinflamatorio porque se la puede subir un poco más. Total, que al final trajimos, o sea, llamé al paciente otra vez dentro, pusimos la venda y todo, el vendaje compresivo, bueno, puso la enfermera el vendaje compresivo y yo observé cómo lo hacía, escribí todo yo, o sea, digamos que prácticamente me dijo lo que tenía que escribir, todo lo que tenía que decir y puse mi firma y ya está. Al final de esto le pregunté, ¿qué tal me has visto? Y me dijo, bueno, te he visto bastante verde, pero bien, poco a poco. Y veréis, no pasa nada, al final lo que intento con estos vídeos, con esta serie también de vida de médico, es humanizar la profesión del médico. Los médicos a veces se nos tiene un poquito como un altar, pero los médicos somos personas que nos gusta salir a correr, nos gusta salir de fiesta, nos gusta tocar música, nos gusta, yo qué sé, comernos hamburguesas, nos gusta leer, nos gusta pintar, somos personas que nos ponemos tristes, somos personas que nos ponemos malas, somos personas que estamos estresados, somos personas que podemos sufrir de depresión y de ansiedad, somos personas, al final tenemos un trabajo que nos encargamos de curar a otras personas, ¿no? Dedicamos durante mucho tiempo de nuestra vida a estudio, digamos durante toda la vida nos tenemos que ir actualizando, tenemos que ir estudiando y es una profesión que nos dedicamos a curar a otras personas, pero no hay que olvidar que seguimos siendo personas. Y también lo que quiero hacer con este tipo de vídeos es humanizar la profesión, decir que ningún médico nace aprendiendo y que si hay algún médico que dice, no, yo mi primer paciente lo hice perfecto, pues estará mintiendo porque nadie la primera vez sabe hacerlo de manera perfecta y con el tiempo, pues vas aprendiendo. Y es más, de hecho, una cosa muy importante que tenemos que hacer los médicos, de hecho lo juramos en el juramento hipocrático, si no conocemos, si no sabemos cómo abordar a un paciente, y a mí, por ejemplo, aún me pasa, ya no tanto porque, pues con el tiempo que llevo trabajando, con el tiempo que trabajé en la mutua, con el tiempo que llevo trabajando en urgencias, ya he estado viendo pacientes más complicados y diferentes tipos de patologías, pero al final, si hay algún paciente que no sé muy bien cómo encuadrar o si no sé muy bien por dónde tirar, me voy a un médico senior y le digo, mira, no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿me puedes ayudar a hacerlo? ¿O cómo lo encuadrarías tú? ¿O yo he pensado esto? ¿Crees que está bien? ¿O no te parece correcto? ¿No te parece correcto? Pero es que ellos a su vez también lo hacen, porque los médicos de urgencias, los internistas, no se espera que tampoco sepan todo. Si por ejemplo tiene alguna patología cardiológica que un cardiólogo va a saber mejor, o una patología quirúrgica que un cirujano va a saber mejor, o una patología traumatológica que un traumatólogo va a saber mejor, hay que preguntar a los compañeros. O sea, no tienes que ser una persona egocéntrica que diga yo puedo tratar todo, yo sé cómo solucionar todos los problemas en este mundo. No, porque estarás poniendo a tu paciente en peligro, estarás haciendo decisiones sin un fundamento lógico y sin un fundamento basado en la experiencia y en el estudio y no es como se hace. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle un buen like, suscribíos y dadle a la campanilla. Y nosotros nos veremos mañana en Metrotos con un nuevo vídeo de finanzas personales, viajes, comida o algunas cosas nuevas, no sé, cualquier cosa que no sea ciencia y medicina. Y nos veremos aquí en Diario de un Mir este domingo con un nuevo vídeo de divulgación médica. Y hasta entonces, divulgación médica. Y hasta entonces, que la ciencia os acompañe.